K-1. ¿Sí? Aquí les había dicho, yo estoy poniendo bien facilito en esta tabla, y es obvio que K-1 es el grado de libertad del numerador, y es obvio que N-1 es el del denominador, ¿no? Porque no hay otras opciones. Pero en el examen ya les dije, no va a ser así. En el examen sí voy a mezclar el valor chiquito y el valor grande, van a estar adelante y atrás, numerador, denominador, para que sea realmente que ustedes sepan lo que están haciendo. ¿Okay? Pero entonces, ¿cuál es? Si tengo 5 grupos, K-1, 4. Entonces el primer valor numerador es 4. Y si tengo 55, pero son 5 grupos, es 55 menos 5, me sale 50. Y por lo tanto, tengo que mi respuesta es la A. ¿Okay? La idea es que ustedes entiendan cuáles son los grados de libertad. Y las formulitas esas sí se la tienen que aprender, ¿no? La formulita N menos K y la otra es K menos 1. Son formulitas chiquititas. ¿Okay? Entonces ahí va la explicación. Los grados de libertad del numerador, que es intergrupo, corresponden a K menos 1. Entonces en el examen yo les puedo preguntar y no les tengo que decir, dame los grados de libertad del numerador. Yo también les puedo preguntar, dame los grados de libertad intergrupo. Ustedes tienen que saber cuál es el que corresponde. O dame los grados de libertad entre grupo. Y me tienen que decir cuál es el que corresponde. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Ok, pasamos a la penúltima sesión. Tamaño de efecto y relevancia clínica. ¿Cuál es el propósito fundamental de estimar el tamaño de efecto, como la D de Cohen o el eta al cuadrado, de forma complementaria al cálculo de valores P de significancia estadística en la investigación médica? Entonces, ¿qué les estoy preguntando? ¿Para qué usamos tamaño de efecto? ¿Por qué no me quedo con solamente el valor P? Y creo que eso lo hemos hablado de sobra en la sesión, e incluso antes de la sesión también lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la significancia o el propósito? La A dicen por acá, por allá también la A. Bien, entonces esa es la respuesta. Efectivamente lo que quiero hacer es medir el tamaño del efecto y no quedarme solamente con el valor de P. Porque, ¿por qué habíamos dicho que pasaba con el valor de P? Si tenemos una muestra muy grande, vamos a encontrar de todas maneras significancia estadística. O casi de todas maneras significancia estadística. Entonces, los valores de P son altamente dependientes del tamaño de muestra. Muestras muy grandes pueden dar valores P muy chiquititos, pero la diferencia real entre los grupos puede ser irrelevante. Las medidas de tamaño de efecto evalúan la magnitud de esa diferencia, aislando el impacto del tamaño muestral para juzgar la relevancia real. Entonces, ¿qué pasa? Si yo habíamos puesto como ejemplo, si yo tengo un estudio que me muestra que la nueva droga para bajar la presión versus el placebo con el tratamiento actual. Y veo que sí, que es estadísticamente significativa la diferencia. Y habíamos dicho, pero me baja solo 3 milímetros de mercurio. Y estoy viendo pacientes que tienen 180, 170 de presión arterial. Entonces, eso no es suficiente, no es un tamaño de efecto suficiente para tener. Otro ejemplo que les puedo poner, ustedes estudian con diferentes métodos de estudio, grupo 1 y grupo 2. Comparo cuántas horas estudian ustedes versus la nota. Y veo que este grupo que estudió con el tipo de estudio 1 sacó 15 y este grupo sacó 14.9. Este grupo le ganó y estadísticamente me salió significativo. Pero la nota final va a ser igual 15, pues porque es punto 1, ¿no? Entonces, no hay relevancia
clínica o educativa en este ejemplo. ¿Ok? Entonces, voy a poner ese tipo de ejemplos, donde la relevancia o el tamaño de efecto sea obvio. Sacarse 14.9 versus sacarse 15 es casi lo mismo. ¿Ya? Y si hablamos de presión arterial, que ya lo hemos hablado infinitas veces en las sesiones de clase, sí, 3 milímetros de mercurio pues no es nada para 180 milímetros perfectos, ¿no? Si es que yo hablara de un tema distinto, les diría cuál es la relevancia clínica mínima que debe tener. Okay. La siguiente. ¿En qué escenario metodológico está indicado el uso del índice H de Cohen en lugar de la D de Cohen en el contexto de la investigación biomédica? Aquí simplemente tienen que saber para qué se usa la B y para qué se usa la H. A, B, C, D o E. A ver, algunos dicen D y algunos dicen E. La D de Cohen, que es la típica, era para qué tipo de estudio, para comparar dos grupos, ¿de qué tipo? Cuantitativo, ¿no? Era para hacerlo como si fuese una evaluación más de la T de Student. La H de Cohen era para proporciones. Entonces, en ese caso yo tengo variables cualitativas. Y en vez de medir la presión arterial en números, voy a decir que una persona es hipertensa o no es hipertensa. Sí o no. Y voy a medir, entonces, cuántos son hipertensos y cuántos no son hipertensos. ¿Sí? Entonces, es la E. Al comparar cuantitativamente la magnitud de la diferencia entre dos proporciones. Las proporciones se usan para variables cualitativas. ¿Okay? Entonces, la explicación, para que la tengan, mientras que la D de Cohen se utiliza para evaluar diferencias entre medias, variables continuas, la H está diseñada para medir proporciones, diferencia entre proporciones. Ok. En el marco del ANOVA, multifactorial, ¿cuál es la distinción conceptual y analítica clave entre eta al cuadrado y eta al cuadrado parcial? Básicamente les estoy diciendo cuál es eta al cuadrado y cuál es eta al cuadrado parcial. ¿Cuál me decían? La C. Efectivamente, la C es la que me dice qué cosa es la eta al cuadrado y cuál es la eta al cuadrado parcial. Entonces, la eta al cuadrado es como decirme en general, si yo tengo un solo factor, la eta al cuadrado parcial y la eta al cuadrado van a ser iguales. Pero si tengo varios factores, lo que hace la eta al cuadrado parcial es que me separa uno de los factores nada más, y me dice cuánto contribuye ese factor único a la variación en mi variable dependiente. ¿Sí? Me dice, entonces separa. Es como el coeficiente de determinación, ¿se acuerdan del coeficiente de determinación? Ese me decía cuánto contribuye el cambio en X en el cambio de Y. Cuánto contribuye el cambio de X, cuántas horas de estudio, por ejemplo, en la variable dependiente, en la nota final del alumno. Aquí, el eta cuadrado parcial lo que hace es separar ese factor. Las horas de estudio lo separa de las otras características, que podría ser, no sé, la edad del alumno versus el sexo del alumno versus las otras características que podrían estar metidas en el modelo. Recuerden que cuando tengo
varias cosas que contribuyen a un cambio, entonces ya no estoy haciendo una nova de un factor, sino una nova de múltiples factores. Y lo que hace el eta cuadrado parcial es separarlo y darme cuánto contribuye uno solo de los factores. La explicación del diseño con más de una variable independiente o diseño con bloques. El eta al cuadrado total subestima la importancia de un factor si hay muchos otros factores en el modelo. El eta al cuadrado parcial remueve la varianza explicada por los otros factores y permite evaluar el impacto limpio de uno solo de ellos. ¿Ok? Entonces, en una nova de un solo factor, el eta al cuadrado y el eta al cuadrado parcial son idénticos, porque solo tengo uno de los factores. Ok. La siguiente. ¿Qué representa conceptualmente el índice de Cohen, el índice D de Cohen, obtenido al comparar dos muestras clínicas independientes? Es la teoría, ¿no? La definición del índice D de Cohen. ¿Cuál es la definición del D de Cohen? ¿Se acuerdan cómo se sacaba el D de Cohen? La resta de los promedios, la resta de los medios entre la desviación. Ok, entonces la fórmula es media 1 menos media 2 sobre la desviación estándar. Entonces lo que estoy haciendo realmente es, veo la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre las muestras, entre los grupos? Y eso lo divido entre la desviación estándar, que es una desviación estándar conjunta. Entonces me dice, si es que tengo, no sé, la diferencia es 5 y tengo también 5 como desviación estándar, la diferencia es equivalente a una desviación estándar. Si la diferencia entre las muestras es de 10 y mi desviación estándar es 5, entonces la diferencia es equivalente a 2 desviaciones estándar. Eso es lo que hace la D de Cohen. Comparar la diferencia versus la desviación estándar. Me compara la diferencia con la dispersión de los datos. Bien, entonces, sabiendo eso, ¿cuál es la respuesta? La A. La A es la respuesta. El número de desviaciones estándar que separan a las medias de los grupos evaluados. ¿Ok? Entonces, tengo mi explicación. La D de Cohen es una medida de tamaño de efecto estandarizada. ¿Qué significa que sea estandarizada? Que yo podría comparar el efecto, el tamaño de efecto de una medicación que va a tener una diferencia medida para presión arterial, y también podría tener, comparando eso con otra medición que ya no se mide en milímetros de mercurio, sino se mide en otra cosa, en cambio en la saturación de oxígeno, ¿no? Podría comparar dos cosas que no se miden con la misma unidad. Podría comparar el tamaño de efecto de dos cosas que se miden de forma diferente. ¿Por qué? Porque no es una medición que tiene unidades, es una medida que es estandarizada. Acuérdense que aquí yo mido, no sé, 150 milímetros de mercurio menos 100 milímetros de mercurio, me sale 50 milímetros de mercurio. Y la desviación estándar abajo me sale 10 milímetros de mercurio. Tengo que cancelar los milímetros de mercurio de arriba y abajo y me quedo con un número que no tiene ninguna unidad, parecido al coeficiente de variación. ¿Se acuerdan que habíamos visto
en el examen parcial. Entonces facilito la comparación entre diferentes instrumentos o estudios. Y por eso es que este tamaño de efecto se usa tanto en los metaanálisis, porque un metaanálisis es un solo estudio que unifica los resultados de varios estudios sobre el tema. Pero los diferentes estudios sobre el tema, uno puede haber utilizado milímetros de mercurio, el otro utilizó diferentes cosas para medir algo del tema, entonces no los puedo comparar. Pero si utilizo el tamaño de efecto, ahí sí los puedo unificar y sacar un solo metaanálisis sobre el tema. ¿Qué limitación metodológica crítica del valor P es resuelta mediante la incorporación obligatoria de estimadores de tamaño de efecto, como el índice T de Cohen, en los informes estadísticos de medicina? Entonces, ¿qué hace la T de Cohen o el tamaño de efecto para corregir el problema que nos da el valor P? Aumentar el tamaño de muestra. La D. ¿Ustedes creen que es la respuesta? La D por allá y C por acá. Bien, efectivamente, ya lo habíamos dicho en una pregunta anterior. La D de Cohen quita la sensibilidad del valor P al tamaño de la muestra. ¿Okay? Corrige ese problema que tiene el valor P. La significancia estadística, P menor que 0.05, solo indica que una diferencia o asociación observada es poco probable que se deba al azar bajo H0. No mide la magnitud del efecto. Con tamaños de muestra masivos, el error estándar se reduce a rangos muy pequeños y entonces vamos a tener valores pequeños de P, pero que dependen del tamaño de muestra y no de un tamaño de efecto real. Ok. La siguiente. Un estudio epidemiológico compara la tasa de éxito de vacunación. Éxito en vacunar es cero conversión. Significa que me convierto serológicamente en ya protegida por la vacuna. Entre dos grupos terapéuticos. ¿Okay? Entonces, a un grupo le doy una vacuna, al otro grupo le doy la otra vacuna y los comparo. Quiero cuantificar la magnitud de la diferencia entre estas dos proporciones independientes, utilizando una métrica estandarizada de tamaño de efecto. ¿Cuál utilizo? A, B, C, D o E. E. ¿Por qué? Porque estoy haciendo proporciones. Entonces, aquí esta pregunta está bien sencilla, porque yo ya les estoy diciendo que estoy trabajando con proporciones. ¿No es cierto? Si yo quisiera hacer esta pregunta un poco más difícil, yo les digo la tasa de cero conversión y una tasa es una proporción. Eso ya lo estudiaron también. Entonces, si yo ya no les hablo de proporción, pero les hablo de tasas, ustedes ya deberían saber que eso es una proporción. ¿Sí? Por eso les digo que el examen, si bien es cierto, el examen, entre comillas, es cancelatorio y los temas del parcial no es que los tomo en el final, son indispensables para hablar de los temas de ahora. Entonces, en una de las sesiones de clase del inicio del curso hablamos sobre medidas de tendencia central y de dispersión, y para las variables cualitativas, las tasas y las proporciones eran una de las cosas que estudiamos. Entonces, en el examen probablemente, y realmente sí probablemente, yo no hable de proporciones, yo les voy a poner tasas, y ustedes tienen que saber que eso es una proporción. ¿Ok? Ok, entonces me dijeron la H de Cohen, efectivamente.
entonces la explicación. El índice H de Cohen está diseñado específicamente para ver la magnitud de diferencia entre proporciones. Y la D de Cohen para ver la diferencia entre medias, variables continuas. Ok. Siguiente. Al interpretar un manuscrito que evalúa una nueva intervención quirúrgica, se reporta que el factor explica el 25% de la varianza de la variable del desenlace funcional. Aquí esto podría yo mejorarlo un poquito para que no sea tan complejo el enunciado. ¿Qué les podría decir? Interpreto un estudio que evalúa una nueva intervención quirúrgica. Se reporta que el factor explica el 25% de la variable en la variable dependiente. Entonces, indique el valor exacto del eta al cuadrado correspondiente a este hallazgo. ¿Okay? Entonces, yo reporto el factor al 25% de la varianza. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Cómo se saca el eta al cuadrado? Avancemos. Es directo. 25% es 0.25. ¿Por qué es lo que explica? Vamos a ver la explicación. El eta al cuadrado se interpreta de manera directa con la proporción de la varianza explicada. ¿Okay? Entonces, si yo le hablo de varianza explicada por una variable independiente hacia la variable dependiente, es directamente, de frente. 25% de la varianza explicada equivale a un valor estadístico de eta al cuadrado también del 25%. Bien, entonces el eta al cuadrado es directo de la varianza explicada. Ok, aquí. Un estudio evalúa la efectividad de una nueva intervención educativa para internos de medicina, comparando las calificaciones promedio en un examen de competencias clínicas contra el método de enseñanza tradicional. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo los internos de medicina y les tomo un examen. Pero a la mitad de los internos les enseño de una forma y a la otra mitad les enseño de otra forma. Si la diferencia de medias absolutas fue de 4 puntos y la desviación estándar combinada de los grupos se estimó en 5 puntos, calcule la D de Cohen. ¿Cómo se sacaba eso? La D. 4 entre 5. 4 entre 5 dicen ustedes, ¿no? Bien. La de 4 entre 5. Eso es lo que están haciendo. Entonces ya entendieron cómo se saca la D de Cohen, ya entendieron que es la diferencia entre los grupos sobre la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, ¿está bien? Este tipo de preguntas es sencilla con matemática, pero matemática muy simple. No se van a demorar en hacer la matemática, en todo caso en entender el concepto podría ser. ¿Ok? Incluso les estoy diciendo si es un efecto grande, pequeño, mediano. Ya habíamos quedado que íbamos a utilizar los puntos de corte sencillos. Ahí ya les di la respuesta de nuevo. Un ensayo clínico compara un nuevo analgésico contra un placebo. La diferencia de medias del nivel de cortisol en saliva fue de 2 nanogramos por mililitro. Y la desviación estándar combinada de los grupos también fue de 2 nanogramos por mililitro. Calcule la D de Cohen e interprete su magnitud.
directo, ¿no es cierto? 0.2 sobre 2, y eso me sale 1. ¿Okay? Entonces, y eso es un efecto grande. Perfecto. Ok, este es uno para hacer interpretación de los outputs de Hammond. ¿Okay? Un estudio multicéntrico analiza el impacto de 4 protocolos dietéticos sobre el nivel de colesterol total. Entonces tengo un grupo de pacientes, los divido en 4 grupos, doy un tipo de dieta a cada grupo y evalúo el colesterol. El ANOVA, ejecutando HAM-MOBI, arroja esos resultados. La variable dependiente es el colesterol total, medido en miligramos por decilitro. Tamaño de muestra, 2.000 pacientes, que los he dividido en 4 grupos. Ahí están los grados de libertad, 3 y 1996, que me da un valor de F calculado por el estudio, por el software, de 2.72. Y eso me da un valor de P de 0.043 y un eta al cuadrado de 0.004. ¿Ok? Entonces, esos son los resultados del software. Y luego les digo, el autor del estudio hace su publicación y dice lo siguiente que ustedes tienen que evaluar. El autor afirma en las conclusiones: hemos demostrado de forma irrefutable que el tipo de dieta posee una relevancia clínica crítica para el control metabólico de la población mundial, avalado por la sólida significancia del valor P. Evalúe lo que ha dicho el autor del estudio. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Por qué? Esta es considerada una pregunta de nivel 3, una pregunta difícil, de las que va a haber solo 10. A ver, la afirmación es falaz, el valor P es significativo únicamente debido al masivo tamaño muestral, son 2.000 personas, pero el eta al cuadrado de 0.004 demuestra que la dieta solo explica el 4% de la varianza del colesterol, reflejando un efecto clínico prácticamente insignificante. Muy bien. ¿Ok? Pero bien, ya saben, ¿ves? Van a sacarse 20. Este caso ilustra el peligro de depender exclusivamente del valor P. Con una muestra muy grande, la prueba da un valor P muy pequeño. ¿No? Eso creo que ya lo entendieron, todos han sacado adecuadamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Los pacientes que estuvieron en los diferentes grupos salieron con una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al valor de colesterol, pero era por el tamaño de muestra, no realmente porque la dieta tuviera un efecto, porque el efecto que tenía la dieta sí existía, pero era de 0.4%, entonces era muy pequeño. ¿Ven? ¿Y qué decía el investigador? Decía: hemos demostrado de forma irrefutable que el tipo de dieta posee una relevancia clínica crítica. Mentira, ¿no? No es estadísticamente significativo, pero no tenía relevancia clínica. Ok, siguiente. Un equipo de psiquiatría comparó la reducción de puntajes de depresión utilizando 3 modalidades psicoterapéuticas. ¿Ok? Entonces evaluó 3 formas de tratar a los pacientes con depresión para ver el resultado. Al procesar el ANOVA en HAM-MOBI, los autores solicitaron la estimación de las medidas de tamaño de efecto globales y les dan el output ahí. En la discusión del manuscrito, los investigadores concluyen: dado el valor P fue estadísticamente significativo, se demuestra que el tipo de terapia posee un impacto contundente y dominante, explicando la casi totalidad de la recuperación de la salud mental de los pacientes. ¿Se puede decir eso? No. ¿Por qué no se puede decir eso? ¿Hay una diferencia estadísticamente significativa?
La diferencia sí es estadísticamente significativa. Es menor que 0.05. Pero ¿qué me dice este eta cuadrado parcial? Que es 0.099. Entonces, igual que la otra, ¿cuál sería la respuesta? La A también me dice. Efectivamente, entonces la conclusión es exagerada, ¿no es cierto? Me está dando solamente, me está explicando el cambio solamente el 9.9%. El 90.1% del resto es explicado por otras variables, no por el tipo de intervención psiquiátrica que se hizo. Okay. Y vamos a pasar casi a la última. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún concepto que queramos ver? ¿Algo que no haya quedado claro? Sobre las curvas de solapamiento, van a preguntar. ¿Las curvas de solapamiento? Sobre las curvas y el solapamiento, Ahorita vamos a ver, justo estamos entrando acá. ¿Sí? Entonces... Bien, entonces si no hay preguntas sobre los temas anteriores, veamos el análisis de supervivencia. Concepto de eventos, concepto de censuras, las curvas de Kaplan-Meier y la comparación mediante log-rank. Bien, en el contexto metodológico del análisis de supervivencia aplicado a un ensayo clínico sobre oncología, ¿cómo se define formalmente el concepto de censura a la derecha? ¿Ok? ¿Cuándo ocurre después de qué? De que termina el estudio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ok? Me dicen la B. Efectivamente, la B. ¿No? Entonces, esta es una pregunta fácil, pregunta nivel 1, les estoy preguntando directamente el concepto, a pesar de que pongo un poquito de contexto arriba y etcétera, de verdad les estoy preguntando bien directamente cuál es el concepto de censura a la derecha. El análisis de supervivencia aborda tiempos hasta un evento. La censura ocurre cuando disponemos de información parcial sobre el tiempo de supervivencia de un individuo. Sabemos que sobrevivió hasta cierta fecha, pero solamente eso es hasta que se perdió de seguimiento, abandonó o concluyó el estudio. Pero desconocemos el momento exacto, no sabemos. Y es a la derecha porque en nuestra línea de tiempo va a la derecha del momento cuando termina el estudio. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo principal del uso del método de Kaplan-Meier en investigación biomédica? Entonces también teoría. ¿Para qué se usa Kaplan-Meier? ¿Ok? La D. Muy bien, chicos. Entonces, el estimador de Kaplan-Meier es un método no paramétrico clásico para estimar la probabilidad de supervivencia en presencia de datos censurados y permite la generación escalonada de curvas de supervivencia en el tiempo. ¿Okay? Entonces ahí están ustedes mismos dando la explicación de lo que es una Kaplan-Meier. La siguiente. En el desarrollo metodológico de un estudio prospectivo y longitudinal de cohortes destinado a evaluar la sobrevida tras un trasplante cardíaco. ¿Qué les estoy diciendo hasta ahí? Es un estudio de seguimiento de pacientes, por eso es prospectivo, longitudinal. De cohorte también es un estudio donde tengo un grupo de pacientes que le hago un seguimiento para evaluar
quién vive y quién se muere, por eso dice sobrevida, a un trasplante cardíaco. ¿Cuál es la implicancia crítica del supuesto censura independiente o no informativa para garantizar la validez de las estimaciones analíticas? Entonces, aquí les estoy preguntando por qué significa censura independiente o censura no informativa. ¿Cuál me dicen? Ya, perfecto. Entonces, que los pacientes que son censurados en un momento específico deben poseer la misma probabilidad de experimentar el evento en el futuro que aquellos individuos que continúan activos bajo seguimiento en riesgo. ¿Ok? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Un ejemplo de censura informativa, que es la que no deberíamos tener, es que yo estoy dándole un tratamiento oncológico a las personas que estoy estudiando sobre vida y las personas se pierden en el seguimiento porque se enferman tanto y se ponen tan débiles que no pueden ir al seguimiento. Entonces, esa persona tiene más riesgo de morirse que las personas que no están tan débiles y por lo tanto ya no se cumple esto. ¿Cierto? Yo tendría que perder pacientes en mi seguimiento que se mudaron, ¿no? o que se cansaron de ir al seguimiento, pero que no sea porque se van a morir ahorita, ¿no? Eso es lo que a lo que se refiere. ¿Okay? Entonces, el análisis de supervivencia asume que la censura opera de forma independiente del pronóstico del paciente. Pero si se censura porque el pronóstico del paciente empeora, entonces se vuelve una censura informativa. ¿Okay? Esto es importante entonces, que ustedes tengan en cuenta y de aquí puedo sacar un montón de preguntas. Como ejemplo, les puedo poner un ejemplo de censura si les explico por qué se perdió del seguimiento del paciente y ustedes me tienen que decir si es censura informativa o censura no informativa. Al interpretar una curva de supervivencia generada mediante el procedimiento de Kaplan-Meier en medicina, ¿qué fenómeno del seguimiento clínico explica de forma directa las caídas verticales, los escalones descendentes, en la trayectoria de la línea? Entonces, ¿qué vemos cuando hay una bajada en el escalón de la curva? Entonces, A, B, C, D o E. Muy bien. La ocurrencia de uno o más eventos de interés. Se gratifican como funciones escalonadas. Cada vez que un paciente experimenta un evento, entonces baja el escalón. Y en ese mismo escalón pueden estar uno o más pacientes. Esto también tienen que saberlo, ¿sí? Cada censura se pierde un paciente del seguimiento, pero una censura no implica una bajada en el escalón. La bajada en el escalón es solo porque ocurrió el evento. Al interpretar una curva de supervivencia estimada mediante el método de Kaplan-Meier, ¿cuál es el significado analítico exacto de la mediana de supervivencia? Entonces, una pregunta directa también, ¿qué significa mediana de supervivencia? A, B, C, o D o E.
supervivencia no es el promedio del tiempo de los individuos. Es el punto en el eje del tiempo donde la curva escalonada de supervivencia cruza con el valor del 0.5. ¿Okay? Indica que la mitad de la población bajo riesgo ya experimentó el evento de interés. ¿Okay? Entonces esa es la teoría de la mediana de supervivencia. Siguiente. Un oncólogo clínico monitoriza una cohorte de 20 pacientes con carcinoma renal avanzados al inicio del mes 10 de un protocolo. Durante el transcurso del mes se registra formalmente el deceso de 4 pacientes. O sea, mueren 4 pacientes. Y adicionalmente, 2 pacientes son censurados debido a que se retiraron voluntariamente del ensayo al final de ese intervalo. Entonces, 2 pacientes se fueron porque ya no querían seguir yendo a los controles y 2 pacientes se murieron. Calculen la probabilidad condicional exacta de sobrevivir al mes 10 para los sujetos que conformaban el grupo de riesgo al comenzar el periodo. ¿Okay? Entonces les estoy pidiendo que calculen una probabilidad con la información de ese periodo. ¿Alguna idea? ¿A la A, a la E? A ver, es 0,8. Veamos por qué es 0,8. La probabilidad condicional de experimentar el evento durante el intervalo es, le vamos a poner Q, que es D sobre N. D es el número de eventos que se han observado. O sea, 4 personas fallecieron. ¿Y sobre qué le pongo eso? Eso lo pongo sobre N, que es el total de pacientes que iniciaron en el periodo de riesgo. Habíamos dicho que hay 20 pacientes y 4 se murieron. ¿Ok? Entonces, Q es 0.20. La probabilidad de experimentar el evento es 0.20. Pero yo no les estoy preguntando por la probabilidad de morirse, que es el evento. Les estoy preguntando por la probabilidad de sobrevivir. Entonces es el complemento. Es 1 menos 0.2. ¿Ok? Entonces tienen que contabilizar cuántas personas quedan en riesgo y cuántas personas tuvieron el evento. ¿Cuántas personas quedan en riesgo? Eran 20 los que estaban en ese seguimiento. ¿Y cuántas se murieron? 4. Entonces 4 sobre 20 me sale, ¿ok? 0.2. Pero esa es la probabilidad de morirse. Y yo les estoy pidiendo la probabilidad de sobrevivir. ¿Ok? Entonces, la probabilidad condicional de sobrevivir al intervalo corresponde al complemento exacto de eso que acabamos de calcular. Bien, entonces esta es una pregunta a nivel 3, porque hay un cálculo que además implica que ustedes hayan entendido este tema de los riesgos de morirse y los riesgos de vivir. ¿Cómo? Sí, también podría ser la 16 entre 20. Ajá. Acuérdense que es el complemento, ¿no es cierto? Estamos viendo probabilidades. Al estructurar los datos de un estudio de supervivencia libre de enfermedad que compara 2 esquemas de quimioterapia, se planifica evaluar la significancia estadística de la diferencia global entre ambas curvas de sobrevida en el tiempo. Indique cuál de los siguientes contrastes estadísticos de hipótesis es el estándar no paramétrico para cumplirlo. ¿Ok? Entonces queremos comparar la diferencia global entre las 2 curvas. ¿Qué usamos? La E, la log rank. Básicamente, ¿qué usamos para comparar 2 curvas?
¿Ok? La prueba de Log-Rank o prueba de Mantel-Cox. Es el estándar no paramétrico para comparar. ¿Y qué me dice la hipótesis nula de la prueba de Log-Rank? Que las curvas son iguales. Acordándonos siempre que la hipótesis nula incluye la igualdad. Entonces, en este caso, dice que las curvas son iguales. Y por lo tanto, la hipótesis alterna dice que las curvas son diferentes. Y recuerden que lo importante de esto es que es diferencia global, desde el inicio hasta el final de la curva. ¿Okay? No importa que al principio sea juntito y después se va separando, hace una comparación global de toda la curva. Y ahí es lo que tú me preguntabas. Si yo tengo dos curvas, que al principio una va por abajo y después cruza y se va por arriba, entonces yo ya no puedo hacer una diferencia global, porque está siendo primero menor y después mayor. Entonces, si las curvas se cruzan, ya no tiene sentido hacer esta diferencia global. Un estudio epidemiológico compara el tiempo hasta el fallo terapéutico entre dos regímenes antirretrovirales en pacientes con VIH. Entonces, tengo pacientes con VIH que están tomando dos tipos de medicación para que estén sanos, ¿no? sin falla terapéutica, que estén bien. El análisis ejecutado en el módulo de supervivencia de Ajanovi me dio este resultado, que son justamente las dos curvas. Esas dos curvas que ven, el azul es el régimen A, con 112 pacientes, y el naranja es el régimen B, con 108 pacientes. El análisis de supervivencia, comparación de regímenes, ahí están los pacientes, ahí puse diferentes números. No es 150, sino 112 y 108. Total de eventos o fallos terapéuticos en los dos, 85. Y me da una prueba de log-rank con un estadístico, acuérdense que el log-rank es un chi cuadrado, de 1.15, un grado de libertad, y el valor P de 0.284. ¿Ok? Entonces, con esa información, analice críticamente el output estadístico. ¿Cuál es la conclusión metodológica rigurosa respecto al uso de esta interpretación del log-rank? Mirando entonces el cuadro, ¿cómo interpreta? ¿Cuál escogerían ustedes? Porque ya está ahí la respuesta. La E, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? El resultado que me está dando el log-rank, aunque salió no significativo, no es necesariamente correcto porque hay un cruce. Entonces no debo usar la prueba de log-rank. Salga positivo, salga significativo o no debo usar el log-rank para este tipo de curvas que estoy viendo cuando se cruzan. Ok, esta es otra posibilidad de examen que les estoy dando. Yo les pongo un gráfico así y les digo que me digan cuál es el tipo de censura de Antonio, o cuál es el tipo de censura de Daniel, cuál es el tipo de censura de Bernardo, ¿no? Les pongo una línea de tiempo, les digo cuándo fue censurado cada paciente y me tienen que decir si fue por la derecha, por la izquierda, por intervalo.
¿Ya? Eso también es importante que ustedes puedan definir. Sí. A ver, sí. Yo tengo al primero, es Antonio. Aquí empieza mi estudio, yo hago mi diseño del estudio. Pero luego que diseño el estudio, hago el muestreo. Y me sale que en mi muestra van a estar presentes Antonio, Bernardo, Carlos, Daniel y Eduardo. ¿Ok? Eso es cuando yo hago el muestreo. Después de una semana que hago la capacitación para todos los médicos que me van a ayudar en el estudio, recién comienzo el periodo de observación. Entonces aquí hay una semana entre que ya se muestrearon los pacientes y que yo empiezo el periodo de observación. Y luego tengo varios momentos donde tengo que evaluar a los pacientes. Todos estos son periodos o momentos de observación. Y luego tengo que llegar a otro momento donde termino el estudio, porque no lo voy a hacer para siempre, ¿no? Y no voy a esperar a que todos los pacientes tengan el evento. Simplemente yo desde el inicio defino cuál es el tiempo de seguimiento. Y aquí termino el tiempo de seguimiento. Entonces, Antonio tuvo el evento dentro del periodo de seguimiento. ¿Okay? Bernardo tuvo el evento entre que lo muestré y tuve la primera observación. Eso es una censura por la izquierda. Carlos se perdió un tiempo. Entonces él tiene una censura por intervalo. Estaba al medio de dos momentos de seguimiento. Seguramente no fue a 3 o 4 de los seguimientos. Entonces le perdí el seguimiento. Esa es una censura por intervalo. Daniel y Eduardo terminaron el estudio y no se murieron. Y siguieron vivos, y terminé el estudio y seguían vivos. Después yo me enteré que se murieron a la semana o a las 3 semanas. Esa es una censura a la derecha, porque me enteré que se murieron, pero ya no estaban en el seguimiento del estudio. O de repente yo no me enteré, que no sé cuándo se murieron, pero terminaron el estudio y seguían vivos. Entonces esa es una censura a la derecha. ¿Qué más? ¿Qué estoy viendo aquí? Una función de supervivencia. Si yo les digo cuánto tiempo de seguimiento tienen los pacientes cuando tengo una probabilidad de supervivencia acumulada de 0.8. ¿Cómo hacen eso? Tienen una probabilidad de supervivencia de 0.8. Están aquí. ¿Y cuál es el tiempo de seguimiento? Más o menos ahí, ¿no es cierto? Y me tienen que decir más o menos a dónde estamos. Esto es 200, 100 días, por aquí serán, no sé, por 10 días, 15 días, por ahí. ¿Okay? Eso es lo que me tienen que decir. La mediana de supervivencia, también se los puedo preguntar. La mediana de supervivencia se van a 5, 0.5 y llegan más o menos aquí. Sería 100 días. Aquí estoy comparando dos funciones de supervivencia. Comparaciones globales. Vamos a hacerlo. No me deja agrandar. Ahí está. La función global. ¿Qué me diría esta prueba de log-rank? ¿Son diferentes o son similares las curvas? Ese es el resultado de la prueba de log-rank para estas dos curvas. ¿Estadísticamente son diferentes? Sí. Recuerden que este valor P menor que 0.05 me hace rechazar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula decía que las curvas eran iguales. Si las rechazo, entonces me quedo con que hay evidencia de que las curvas son estadísticamente diferentes. ¿Okay?
está, la supervivencia, la mediana de supervivencia de cada curva es diferente para ambos casos. Eso también puedo comparar. Ok. Bien, chicos, entonces, si es que me guío por esto, debería irles muy bien en el examen. Pero aquí hay poquitos. Estamos, ¿cuántos serán? 15% de la promoción. Así que espero que por lo menos a ustedes me vaya súper bien y tenga un par de 20 por el